Gracias. Señor Jesús, gracias por la vida de Miguel, gracias por su amor por la Iglesia, gracias por el cariño con el que ha preparado esta palabra. Y te pedimos que nos afecte, Señor, que no nos resistamos a tu palabra, sino que tú nos ayudes a estar atentos y abrir nuestro corazón a lo que tengas que decirnos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muchas gracias, Pastor Óscar. Les saludo con la paz del Señor. En un día caluroso, ¿verdad?, que estamos con los abanicos dándole a nuestras... Hacemos ejercicio de muñeca, ¿verdad? Cuando he entrado esta mañana en el templo he visto a mi consuegra que tenía un abanico con un helado dibujado, una raja de sandía, un granizado de limón. Digo, ese sí que es un abanico que cuando uno lo ve no necesita ni moverlo, ¿verdad? Porque ya te refresca, ¿no? Así que qué bueno ver esos dibujos. Estábamos esta mañana en un tiempo muy bonito en la presencia del Señor, cuando estamos adorando juntos al Señor, y recibía un rema de parte de Dios que quiero compartirlo con vosotros, con la Iglesia. Tú tienes el control. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo? Amén. Yo no sé a ti, pero a mí saber que Dios tiene el control, eso me da paz en mi corazón. Eso me da seguridad. Me da la plena satisfacción de saber que estoy en las mejores manos. Me da la seguridad de saber que a pesar de que esté en el lecho del dolor o del sufrimiento o de la enfermedad, Dios tiene el control. Me da la seguridad de saber que aunque mañana lunes tenga que enfrentarme a una situación hostil en el trabajo, yo sé que Dios tiene el control. Me da la seguridad de saber que aunque mi cuenta bancaria esté tambaleando, Dios tiene el control. Hermanos, ese es nuestro Dios, que podemos tener esa seguridad, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo les invito, hermanos, a que podamos tener esa fe y esa seguridad cada momento de nuestra vida. Saber que nuestra vida está en las mejores manos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, por un momento, que puedan usar su imaginación. Imagínense que tienen un banco que cada mañana les deposita 86.400 euros. ¿Qué les parece la idea? Sirve, ¿verdad, Alfredo? Vamos. Sí sirve, ya lo creo. A todos nos gusta esa idea, ¿verdad? Abren los ojos, 86.400 euros. Es una idea interesante, pero como siempre, todo tiene sus peros, ¿no? Lo que ocurre es que cuando llegan las 12 de la noche, lo que tú no has consumido en euros se te retira y la cuenta queda a cero. Eso ya es algo que ya, la verdad, pues ya no nos gusta tanto, ¿no? Muchos dirían, bueno, vamos a acumularlo, ¿no? Y lo sacamos del banco y lo guardamos para el día siguiente, pero no se puede hacer, porque lo que tú no consumes en ese día, eso lo pierdes. Muchos dirían, bueno, pues lo aprovecharíamos al máximo, ¿verdad? Sacaríamos jugo a esos euros, pero como pudiéramos, ¿no? De la mejor manera posible. Lo haríamos, ¿verdad? ¿No haríamos eso? Sí, lo haríamos, ¿verdad? Pues mira, te quiero decir y te quiero dar una noticia. Todos tenemos un banco que no es de euros, pero este banco se llama tiempo. Y cada uno, cuando abrimos nuestros ojos por la mañana, tenemos 86.400 segundos que están a nuestra disposición. Cada mañana tenemos este banco que deposita ese capital en nuestras manos. Todo dependerá del uso que hagamos de ese tiempo. Todo dependerá del uso que hagamos de esa disposición que tenemos en nuestras manos para aprovecharlo bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tiempo es un bien tan preciado. El tiempo es un regalo que Dios nos da para que hagamos un buen uso de él. Lo que ocurre es que no podemos acumular tiempo para el día de mañana. Lo que tú no uses hoy y lo aproveches bien hoy, eso va a quedar perdido. Necesitamos tener la sabiduría para poder saber que estamos aprovechando el tiempo. Y sabes, te quiero dar una buena noticia en esta mañana. Tú estás aprovechando bien el tiempo porque estás en la casa de Dios. Y cuando buscamos a Dios estamos aprovechando el tiempo. Y es ahí donde quiero invitarles
que podamos leer de nuevo 3 versículos que nos leía el pastor Óscar en la epístola del apóstol Pablo, en Efesios 5, los versículos del 15 al 17. El título que he puesto a este mensaje que quiero compartir con vosotros es Entendiendo y aprovechando los tiempos que vivimos, con una propuesta, es hacer un mejor uso de nuestro tiempo y que nuestro tiempo sea un tiempo provechoso. Y esto no significa que les voy a hablar de los últimos tiempos, ni les voy a hablar de aspectos escatológicos, sino voy a comentarles con la ayuda del Señor algo que tenga que ver cómo podemos aprovechar nuestro tiempo y nuestros días aquí en la tierra mientras Dios nos lo permite. Y fijaos lo que dice Efesios 5, el versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, está escribiéndola a la iglesia de Éfeso, a una iglesia que estaba concentrada en un lugar que no era fácil vivir. Pablo está hablando de que los tiempos son malos, que hay una urgencia, que hay tiempos peligrosos donde se están encontrando aquellos creyentes. ¿Y por qué les habla en esta sintonía? Les está hablando en esta sintonía porque algo de lo que había ahí en Éfeso era una de estas principales maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa, un templo que estaba presidido por una diosa que era la diosa Diana, a la cual veneraban, a la cual mucha gente se trasladaba de otras provincias y de otros lugares para poder ver este templo y poder venerar a esta diosa. Una diosa que se decía que era la diosa de la fertilidad. Imaginaos, había un gran comercio en torno a todo lo que estaba sucediendo ahí. De hecho, había mucha industria en cuanto a imágenes y la gente pues acudía ahí pues, a ver ese templo y a ver a esa diosa y a venerar a esa diosa. Y es en ese contexto en el que Pablo está diciendo, Cuidado, iglesia. Tenéis que tener cuidado porque en la ciudad donde estáis hay muchas distracciones. Los tiempos son peligrosos. Hay algo que podéis tener muchas distracciones las cuales os pueden desviar. El comercio había traído mucha inmoralidad, como hemos podido leer en ese contexto de los versículos anteriores. Nos damos cuenta que no era fácil vivir en aquel entorno. Era complicado. Y entonces Pablo está diciendo, no perdáis el tiempo, aprovechar bien el tiempo, aprovechar lo que tenéis en vuestras manos. Y mirad, yo quisiera poner en valor que el tiempo es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando abrimos nuestros ojos y podemos decir gracias Señor por la oportunidad que me das de vivir, gracias por el tiempo que pones en mis manos y dispones para que yo pueda usarlo. Hermanos, esto es un gran privilegio. Mira, en esta vida podemos tener dinero. El dinero se puede recuperar si se malgasta o se pierde, pero el tiempo nunca lo vas a poder recuperar. Nunca lo vas a poder recuperar. El tiempo que tú hagas un mal uso de él o lo pierdas, nunca lo vas a poder de nuevo a recuperar. Por eso Pablo está llamando la atención y está diciendo aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y mirad, yo no sé los que tengáis la versión Reina Valera, la cual es la que os he leído, el versículo 16, ¿qué dice? Aprovechando ¿qué? Bien, mira, me gusta este matiz. Creo que la palabra de Dios es esa palabra que está inspirada para que podamos darnos cuenta de cada palabra. Mirad, aprovechar el tiempo, todo el mundo es consciente de la necesidad que tenemos de aprovechar el tiempo, porque es un bien que todo el mundo desea. De hecho, hay muchos seminarios, hay muchos cursos a nivel profesional que se enseña a cómo uno tiene que aprovechar el tiempo. Pero sin embargo, la Escritura no es escasa en esto, sino que la Escritura nos dice aprovechar bien el tiempo.
¿Cuál es la diferencia entre aprovechar el tiempo y aprovechar bien el tiempo? Pues mirar, si hiciéramos esta pregunta, para muchos pueden estar aprovechando el tiempo haciendo las cosas malas. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Una persona que no conozca al Señor, una persona que quiera hacer lo que le apetezca, ella puede decir, yo estoy aprovechando bien mi tiempo. Sin embargo, cuando la Escritura nos está diciendo aprovechar bien el tiempo, ¿qué significa esto para los creyentes? Quiero invitarles que vayan a Isaías 5:20. Ahí vamos a encontrar la respuesta de cómo podemos aprovechar bien el tiempo. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, el versículo 20. Fíjate lo que dice el profeta. Dice, ay de los que dicen, ¿los tenemos todos? Sí. Dice, ay de los que dicen bueno, que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjate, en este texto podemos encontrar esta distinción que somos capaces de poder discernir cuando conocemos al Señor. No todo lo que tenemos a nuestro alcance es bueno. No todo lo que tenemos a nuestro alcance nos beneficia. Y estamos viviendo en unos momentos en la sociedad que podemos decir es que los tiempos del apóstol Pablo eran tiempos malos, pero es que los tiempos que estamos viviendo ahora también son tiempos malos. Con diferentes matices, con diferentes situaciones, con diferentes momentos, pero los tiempos que vivimos no se diferencian mucho de los tiempos que vivía el apóstol Pablo. En una sociedad que vemos que todo es muy relativo, en una sociedad que ya no hay verdadero ni falso, que tú puedes decir, yo antes me decía a mis padres, esto es falso, yo sabía que lo contrario a falso era verdadero, hoy ya no es así. Hoy la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. No hay distinción entre la luz y las tinieblas. Pero sabes una cosa, iglesia, el creyente puede distinguir lo que es bueno y lo que es malo, porque cuando uno conoce al Señor, sabe cuáles son aquellas cosas que benefician a tu vida. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú alineas tu vida, cuando tú alineas tu fe, cuando tú alineas las cosas que haces con la voluntad del Señor, sabes distinguir dónde está la luz y las tinieblas. Sabes distinguir lo amargo de lo dulce. Y hermanos, cuando estamos haciendo esta distinción de lo malo bueno, de las tinieblas la luz, de lo amargo y lo dulce, estamos aprovechando bien el tiempo que Dios te da. Porque cuando lo aprovechamos bien, eso es salud para tu vida física y para tu vida espiritual. Cuando la palabra de Dios está diciendo aprovechando, en el original quiere decir sacar jugo. Es como aquel que coge media naranja y la exprime hasta que no queda ni una gota de jugo y dice, es que le he aprovechado bien, no queda restos porque le he sacado jugo a todo. Y podemos tener la capacidad como iglesia, como una familia de hijos de Dios y de hijas de Dios, que estamos sacando jugo a cada oportunidad de nuestra vida. La palabra tiempo tiene un significado muy importante aquí en la Escritura. Hay dos matices que para la palabra tiempo podemos definir en el griego. Uno es cronos y otro es kairos. Cronos es el tiempo del reloj. Es el tiempo que va marcando las horas, pero kairos es la oportunidad de Dios. Es el momento de Dios. Y esta palabra se está refiriendo a eso, al momento de Dios. Aprovecha los momentos que Dios te da. Aprovecha la oportunidad que Dios te da. Otras versiones de la Escritura, como la que leía el pastor Óscar, nos da ese reflejo. Es aprovechar la oportunidad que Dios pone en tus manos. Y sabes, de estos versículos podemos rescatar 3 puntos. Lo primero que podemos darnos cuenta por qué podemos aprovechar el tiempo es porque los días son malos. Y eso ya lo hemos comentado. Los días son malos, los tiempos son malos. Tenemos que marcar una diferencia como iglesia del Señor. Y como iglesia del Señor no podemos estar desperdiciando este valor que Dios ha puesto en tus manos para no hacer un buen uso de él. Y haremos un buen uso de él cuando somos capaces de entender que es verdad que los tiempos son malos, pero la iglesia tiene que ser luz y tiene que ser sal aquí en la tierra.
Tenemos que marcar esa diferencia. ¿Qué hace que los tiempos sean malos? Me preguntaba y decía, pero Señor, ¿por qué los tiempos son malos? Mira, ¿sabes por qué los tiempos son malos? Porque los hombres son malos. Porque el corazón de la persona es mala. Porque no conocen al Señor. Porque no hay temor del Señor. Y los tiempos seguirán siendo malos mientras no se conozca y mientras el reino de Dios no se extienda aquí en la tierra. Por lo tanto, esto me llama la atención y me hace entender que necesito sacar jugo a mi tiempo. ¿Para qué? Para no perder la oportunidad de poder dar un mensaje de esperanza a un mundo que se está perdiendo. A un mundo que no conoce a Cristo. A un mundo que necesita tener esa distinción de saber cómo se puede aprovechar bien el tiempo. Los días son malos. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cumplir con esa tarea que Cristo está pidiendo de cada uno de nosotros? Dios nos permita que lo podamos entender los tiempos que vivimos y que podamos aprovechar cada oportunidad. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No andéis como necios, sino andar como sabios. Es una llamada de atención a mirar cómo andáis. Me gusta este adverbio diligencia, porque ese adverbio diligencia significa exactitud, significa precisión, significa hacer las cosas con una conciencia de lo que estamos llevando a cabo. Es algo que es correcto. Y la palabra andar significa movimiento. Y eso me hace entender que es algo que tiene que ver con todas las áreas de mi vida. Mirad cómo andáis en todas las áreas de vuestra vida. Andar con diligencia, andar con precisión, andar de tal manera que podáis andar como sabios. Qué interesante es esta palabra cuando está diciendo aquí, andar como sabios. Y mirar, no puedo dejar de citar a Salomón, el hombre más sabio de esta tierra, ¿verdad? Proverbios 1:5, que dice, el temor del Señor, ¿qué es? El principio de la sabiduría. ¿Sabes cuándo tú eres sabio? ¿Sabes cuándo adquirimos sabiduría? Cuando empezamos a tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. Cuando honramos a Dios en nuestra vida. Temor no significa miedo, sino temor significa tener en cuenta a Dios en tu vida. Darle un lugar a Dios en tu corazón. Que Dios forme parte de tu vida. Cuando estamos haciendo esto, estamos adquiriendo sabiduría. Y estamos teniendo esa sabiduría para sacar jugo a nuestro tiempo, aprovechando el tiempo. Andar con diligencia. Eso significa que abarca todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Todas las áreas de vida, en pensar en todas las áreas de mi vida, tengo que pensar en mi área personal, en mi área familiar, en mi área de iglesia, en mi área laboral. ¿Por qué? ¿Sabes por qué esta palabra es tan acertada? Porque mira, yo no puedo ser muy bueno en el trabajo y ser un desastre con mi familia. ¿Me explico? Yo no puedo ser muy bueno o un ejemplar creyente un domingo por la mañana aquí, cuando salgo de aquí, soy un desastre. Por eso la palabra nos está diciendo, mirad cómo andáis, andar con diligencia, andar como personas sabias. Cuando el Señor Jesús habló de aquellos dos hombres que quisieron construir una casa y la quisieron construir, bueno, los dos tenían el mismo proyecto, ¿recuerdan? Pero uno era una persona sabia y otra persona era una persona necia. ¿Y qué hizo el sabio? Que para construir su casa, dice que buscó un buen cimiento, cavó la tierra, ahondó en la tierra, hasta que encontró un suelo firme donde poder levantar su casa. El necio no, el necio cogió y dice que levantó su casa sobre la arena. No se esforzó mucho, no hizo ningún sacrificio. Y ahí vemos los resultados. Los resultados fueron que cuando vinieron los tiempos difíciles, cuando vinieron las lluvias, los temporales, los aguaceros, ¿sabes qué pasó con la casa de aquel que había edificado su casa sobre la arena? ¿Qué pasó?
Se cayó aquella casa. Fue grande su ruina. Pero aquel que construyó su casa sobre la roca, que encontró un buen cimiento, dice la Escritura, el Señor Jesús dijo que era una persona sabia. Y ahí levantó su casa. Y sabes, iglesia, que cuando nosotros edificamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, nuestra casa no se va a caer. Nuestra casa estará firme a pesar de las circunstancias. Recuerda, porque Dios tiene el control. Hermanos, eso es sabiduría. Poner en primer lugar al Señor en tu corazón. Que Dios forme parte de todos tus sueños, de tus proyectos, de tus decisiones. Eso es que Dios esté tomando el control de tu vida y que tenga el trono, que esté en el primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando buscamos a Dios, cuando buscamos su reino, por encima de todas las cosas, todo lo demás va a ser añadido. Mirad pues cómo andéis y andar con diligencia y no como necios, sino como sabios. La tercera cosa y última de este texto está en el versículo 17. Por tanto, es como una conclusión, es como la guía, es como el resumen de todo lo que se ha estado diciendo hasta ahora. Es decir, concluye este texto diciendo, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Insensato es una persona que pierde la percepción de las cosas, que no sabe uno distinguir, que no sabe uno apreciar, que no sabe uno valorar, que uno no sabe saber lo que le puede ir bien y lo que le puede ir mal. Y la palabra la cierra el apóstol Pablo diciendo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirar, si hay algo que es importante en la vida de un creyente, es poder entender y comprender la voluntad del Señor. Y entender y comprender la voluntad del Señor significa que no debo yo de andar conforme a mis deseos, sino a los deseos que Dios quiere y tiene para mi vida. Cuando yo estoy haciendo eso, estoy aprovechando bien el tiempo. No estoy desperdiciando el tiempo, porque yo sé cuáles son las cosas que Dios tiene para mí. Fíjate, ¿dónde podemos conocer la voluntad del Señor? Pues mirad, hermanos, la voluntad del Señor está en su palabra. Su palabra, podemos hallar la voluntad de Dios para mi vida. Esa voluntad soberana, esa voluntad de lo que Dios quiere, de cuál es su plan, de cuáles son sus propósitos para toda la humanidad. Es en su palabra donde podemos descubrir esa voluntad que Dios tiene soberana para todos. Pero sabes, hay aparte de esa voluntad soberana que Dios tiene, una voluntad específica para tu vida. Y eso solo la puede descubrir uno personalmente. Y es cuando le pedimos a Dios que nos pueda revelar su voluntad para mi vida. Es cuando uno puede pedirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú deseas de mi vida? Y hermanos, cuando podemos entender cuál es la voluntad que Dios tiene para mi vida, cuando yo soy capaz de andar en lo que Dios quiere para mí, es cuando yo puedo aprovechar bien el tiempo. Es cuando yo puedo saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. El Señor nos habla en su palabra que tenemos que hacer las cosas no pensando en nosotros mismos, sino poner nuestra mirada en las cosas que Dios quiere. Y hermanos, cuando hacemos las cosas que Dios quiere, hay recompensa de parte de Dios. El Señor Jesús dijo que cualquiera que diera un vaso de agua a uno de estos de mis pequeños, lo voy a tener en cuenta. Y eso me hace entender, iglesia, que todo lo que hagamos en el nombre del Señor y para el Señor, vamos a tener una recompensa eterna para su gloria. Tendremos recompensa. Pon tus ojos en la eternidad, porque cuando ponemos nuestros ojos en la eternidad, estamos haciendo las cosas que Dios desea y quiere para mi vida. Entender y comprender la voluntad del Señor no solamente significa entenderla en mi mente,
sino el comprenderlo significa que es aquellas cosas que entiendo, las llevo a la práctica, las pongo en marcha, las aplico en mi vida. Y Dios quiere que seamos entendidos en comprender su voluntad. A veces he podido hablar con hermanos y con hermanas que dicen, es que me siento como que estoy desperdiciando el tiempo. Hermanos, desperdiciamos el tiempo cuando no somos capaces de entender cuál es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti. Cuando no entendemos esto, es cuando sentimos que no estamos aprovechando bien el tiempo. Tuve una conversación con una hermana que me decía, mira, es que he dejado mi tierra, he dejado mi casa, he dejado mucho para estar aquí y me siento como que estoy desaprovechando el tiempo y estoy desperdiciando mi tiempo. Yo le digo, mira, hermana, si tú has dejado tu casa, has dejado tu tierra, has dejado tu familia, has dejado todo lo que tenía y Dios te ha traído aquí, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Descubre qué Dios quiere para ti, cuál es su voluntad. Cuando entendemos y comprendemos su voluntad, estamos aprovechando el tiempo. Quiero concluir, y no puedo dejar de concluir, con el ejemplo de Jesús. Jesús, para mí, es un ejemplo de alguien que supo aprovechar bien el tiempo. Él sabía que su tiempo era corto. Él sabía que no tenía mucho tiempo. Se lo apercibió a sus discípulos. En Juan 7:33 dice, no voy a estar mucho tiempo más con vosotros, me voy a ir. Él sabía que tenía que aprovechar el tiempo. Y lo sabía porque conocía la voluntad de su Padre. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de Jesús cuando sabemos que Él apartaba su tiempo, apartaba sus horas para buscar a su Padre y buscar dirección para su vida? Dios le revelaba cuál era su voluntad. Y tenemos un Dios personal que nos revela su voluntad. Lo que Dios quiere para ti, Dios te lo va a revelar. Pídeselo. Pídele a Dios, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo yo servir? ¿Qué deseas? Dios te lo va a revelar. El Señor Jesús sabía eso. Dirán, bueno, es que no había distracciones en el tiempo de Jesús. Claro que las había. Tenía muchas distracciones en el tiempo de Jesús, pero Jesús nunca abandonó el cumplir y hacer la voluntad de su Padre. Y aunque no vivió muchos años, porque vivió 33 años, en esos 33 años fue capaz de cambiar la historia de toda la humanidad. Hacer la voluntad del Señor a veces significa sacrificio, significa renuncia. Jesús lo hizo. Cuando estaba en la cruz, Él tuvo que renunciar a muchas cosas y incluso le pedía a su Padre, si es posible, Señor, que no pase este momento. Pero Él tenía que cumplir con lo que su Padre le había encomendado. El Señor nos llama y nos pide en esta mañana, aprovecha bien tu tiempo. Es verdad, los días son malos, pero que seamos capaces de poder andar como sabios, como personas diligentes. Hoy va a haber una presentación de niños. Los papás van a venir aquí con sus bebés. ¿Cuánta sabiduría necesitan los padres para poder guiar en los caminos del Señor a sus bebés? Se necesita sabiduría. Se necesita ese empeño de poder sembrar esas semillas en el corazón de los bebés, de los niños, para que cuando sean viejos nos aparten de sus caminos. Y es un gran reto como padres, se necesita sabiduría. Se necesita aprovechar bien el tiempo con los niños. En un tiempo que se habla de libertades, pero que no todas las libertades que se hablan y que se ponen a nuestro alcance son libertades que son buenas. Me hace gracia cuando oigo noticias como que
España es un lugar, un país donde se está liderando el aborto y se habla de ello como con libertad. Y os puedo decir que eso es la esclavitud más grande que pueda haber. Es la esclavitud más grande que pueda haber en una persona. Padres, inviertan y aprovechen bien el tiempo con sus hijos. De igual manera que la percibimos a nuestros hijos y a nuestros nietos del peligro del fuego, porque el fuego quema, y que hay que pasar un semáforo en verde porque un semáforo en rojo es un peligro. Apercíbele de otras cosas que se está hablando y que están diciendo y que estamos oyendo por parte de boca de políticos que están queriéndonos apartar de la voluntad del Señor. Apercíbeles de eso. Apercíbele de eso a tus hijos. Apercíbele de los peligros que se encuentran en el colegio, y lo que tú puedas hablarle como peligro a tus hijos y a tus nietos lo van a oír de una buena fuente. No dejes que lo expliquen ni profesores, ni dejes que lo expliquen otras personas, sino explícalo tú como un hijo y una hija de Dios. Eso es aprovechar bien el tiempo. Eso significa entender y comprender la voluntad de Dios. Por lo tanto, iglesia, yo les invito a que en esta mañana podamos ser sabios, podamos ser personas diligentes, que sacamos jugo a la oportunidad que Dios nos da cada día, que podamos ser entendidos y comprendidos en saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Quiero pedirles que se puedan poner en pie. Quiero concluir orando al Señor. No sé si está el hermano del teclado por aquí, me puede acompañar. Gracias, hermano. Quiero pedirte que ahí donde estás, cierres tus ojos. Que puedas recoger en tu corazón esta palabra. Que puedas hacer una evaluación de tu tiempo, de tu vida. A lo mejor viene a tu mente un sentir de que has desperdiciado mucha vida, que has desperdiciado mucho tiempo. Ese tiempo ya no lo puedes recuperar. Ese tiempo no puede volver. Quizá vienen a ti pensamientos de que si esto lo hubiera hecho de esta manera, esto no hubiera pasado, o cosas como que hay remordimientos porque no hiciste un buen uso de tu tiempo. Quizá hay ese pesar en tu corazón. Pero hoy te quiero dar la buena noticia de que te puedes acercar a los pies de Cristo. Te puedes acercar a Él. Y que puedas decirle, Señor, reconozco que no he hecho un buen uso de mi tiempo, pero Señor, gracias porque hoy me das la oportunidad de vivir una nueva vida contigo. Que tú puedas pedir perdón al Señor por las cosas que quizá tenías que haber hecho y no hiciste, o las cosas que hiciste y no tenías que haber hecho. Pero yo te quiero invitar que ahí donde estás, si tú sientes esto en tu corazón, que tú puedas abrir las puertas de tu corazón y decirle al Señor, Señor, en esta mañana te quiero invitar que tú vengas a mi vida. Que tú ocupes el primer lugar en mi corazón. Quiero pedirte que tú seas Señor de mi tiempo. Señor de esos 86.400 segundos
que tú me regalas cada día. Y que sea un tiempo que lo pueda aprovechar para tu gloria. Por eso, Señor Jesús, yo te quiero invitar en esta mañana que tú vengas a mi vida. Te invito a que vengas a mi vida. Ven, Señor Jesús. Dame sabiduría. Dame diligencia. Abre mis ojos para poder distinguir lo bueno de lo malo. Pero, Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das en esta mañana. Mientras seguimos orando, yo quiero pedirte que ahí donde estás, si tú has sentido esto en tu corazón y deseas invitar al Señor en tu vida, que levantes tu mano para darle la gloria al Señor. ¿Hay alguien en esta mañana? Gloria a Dios por estas manos que se están levantando. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esas manos que se están levantando. La mejor decisión de vuestra vida está en que en esta mañana el Señor tome el control de vuestros corazones y de vuestras vidas. El Señor os va a dar sabiduría para aprovechar bien el tiempo. Señor, ¿tú ves estas manos levantadas? Señor, que ellos puedan entender y comprender cuál es su voluntad. Que ellos puedan entender la mejor manera para sacar jugo a su tiempo. Y Señor, a nosotros, como pueblo tuyo, ayúdanos a ser sabios, a entender cada día mejor y de manera más profunda cuál es tu voluntad soberana, pero también cuál es la voluntad que tú tienes para mi vida. Señor, nuestro deseo es aprovechar bien cada momento que tú nos das. Gracias por este regalo que tú nos das cada día. Gracias, Señor. Y gracias por estas manos que en esta mañana se han levantado, Señor. Te queremos dar a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas cuidando y guardando el corazón de estas personas y que puedan andar en sus caminos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos la gloria y la honra. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga.